La primera vez que estuvimos por allá íbamos con ese temor de si la gente iba a ir, si se sabían nuestras canciones, si iban a cantar o no iban a cantar. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ana Karen. Yo soy Daisy. Aquí nos encontramos con La Adictiva. Chicos, ¿cómo se encuentran? Bien, bien, contentos, felices, gracias por la invitación y pues aquí estamos para lo que se ofrezca y gusten. Están celebrando 31 años de trayectoria, es grande y están en tour otra vez aquí en los Estados Unidos. Así es, bueno, ya cumplimos 31 años, se dicen fácil, pero no, es una trayectoria de muchos años, muchas generaciones. Entonces, bueno, nos sentimos contentos de estar en esta nueva generación, ¿no? Que es parte de La Adictiva. Ya nuestros compañeros estamos muy contentos, ¿no? Dichosos de pertenecer a una gran institución. Y hoy ya estamos acá con los paisanos después de un año y meses de estar inactivos en los escenarios. Pues hoy ya es una realidad, ¿no? Hoy ya podemos estar con nuestro público, con nuestra gente que extrañamos tanto. Y bueno, es bonito sentir la vibra otra vez de ellos. Que acabo, fueron a ver a los Dodgers ayer, pero ya que están en tour aquí en los Estados Unidos, ¿cuál estado les gusta presentar en más? Bueno, mira, sabes que Los Ángeles tiene algo muy especial para todos nosotros. Nos gusta mucho estar acá en Los Ángeles porque, para empezar, hay muchos paisanos, ¿no?, que conocemos, y sobre todo hay mucha gente de Sinaloa que conocemos de hace ya años. Siempre que venimos para acá, pues tenemos como que con quién salir a pasear porque hay lugares donde vamos que obviamente hay muchos destinos turísticos o lugares muy bonitos, pero no conocemos a nadie, entonces nos cuesta mucho trabajo como que salir a conocer, no sabemos por dónde, qué camino agarrar, y en especial Los Ángeles pues sí hay muchos conocidos y nos sobra qué hacer. De hecho nos falta tiempo para poder visitar. Queremos andar allá por los estudios Universal y queremos hacer muchas cosas, pero el tiempo a veces no nos alcanza, pero en lo especial nos gusta muchísimo Los Ángeles, California. También han presentado en Ecuador, Colombia, que a mí me sorprende que allá escuchen banda, ¿verdad? A ustedes en Centroamérica o en Latinoamérica, ¿cuál país les ha sorprendido más que vean que todos se presentan y se vistan y bailen a su música? De verdad que, bueno, hubo una experiencia que vivimos en Guatemala. La primera vez que estuvimos por allá íbamos con ese temor de si la gente iba a ir, si se sabían nuestras canciones, si iban a cantar o no iban a cantar, y de verdad que nosotros ese evento lo pudimos como identificar, como comparar con un evento en México, y sentimos que era casi lo mismo, ¿no? Como si hubiéramos estado en México. De verdad que la gente de Guatemala nos hizo sentir como en casa. Nos supimos que sonaba nuestra música muy fuerte por allá, que a la gente le gustaba mucho. También por allá anduvimos en El Salvador. Sabemos que en El Salvador también le gusta nuestra música muchísimo. No pudimos hacer el evento por cuestiones de la pandemia, porque fue poquito antes de que empezó todo eso. Era cuando íbamos a tener el evento allá y se nos canceló estando allá. Pero sabemos que la gente también quiere nuestra música, y bueno, en los Estados Unidos no se diga. Hay muchos paisanos y que les gusta mucho la música La Adictiva y nos hacen sentir como si estuviéramos en México. Bueno, sé que este año salieron con su nuevo álbum, Una Intimidad Adictiva. ¿Cuáles son sus canciones, pero en versión acústica, que es algo diferente? ¿Y cómo está eso? ¿Qué es la nueva dirección de la banda? ¿Algo nuevo? Bueno, se trató de hacer este disco para darle un plus a toda la gente porque lo habían estado pidiendo, ¿no? Ya habíamos hecho algunos acústicos de manera más orgánica, de manera no tan profesional, por decirlo así. Nos dedicamos ahora en este disco a hacerlo más profesional, sacarlo totalmente en una versión acústica. Las canciones que ya han escuchado en otro estilo, ya sea de banda o también, por ejemplo, los temas del tema más nuevo que está ahorita en las redes sociales, Después de ti quién, está en versión pop. Entonces es algo que es algo totalmente diferente al acústico. El acústico se parece un poco a la banda porque trae instrumentos de la banda, pero ya en el pop es diferente, no sé, son otros instrumentos. Y la verdad que a la gente le ha gustado muchísimo. Creo que ha sido un disco que se hizo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho esmero, porque se tenía muchas ganas de hacer esto. Memo no me va a dejar mentir, todas las canciones que interpreta Memo en acústico, pues siempre nos tocaba escucharlas a nosotros en el bus o él escucharlo así. Decíamos nosotros, deberíamos de hacer algo así y deberíamos de hacer algo así. No te voy a mentir, algunas agrupaciones hicieron ese tipo de cosas antes que nosotros, pero nosotros lo hicimos de primera mano. O sea, los pioneros fuimos nosotros en manera orgánica en el internet, y ahora ya lo hicimos más profesional para que la gente disfrute de este disco que se llama Una Intimidad Adictiva. Lo pueden seguir disfrutando y descargando en todas las plataformas digitales, ¿no? Por lo que te he hecho, estás en tu derecho de actuar de esa forma.
Yo sé que para odiarme te he dado motivos, pero te he dado más para seguir conmigo. Te llamé, te vi en línea y no me aguanté. Quise decirte que en verdad te extraño y que me duele tanto que tú ya no estés. Nosotros somos La Adictiva y esto es LATV.